Hola amigos. El mundo ha entrado en una dinámica irreversible para la formación multipolar de la estructura social del planeta. En la formación de este nuevo orden mundial, hay dos formas diametralmente opuestas, y que desentrañan lo absurdo y sádico del viejo mundo que no quiere ceder sus privilegios a nadie. Veamos algún ejemplo de las partes. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, en unas declaraciones comparó a los líderes del occidente moderno con Napoleón y Hitler. Los acontecimientos ucranianos son una prueba para el orden mundial que se está formando actualmente. Este orden mundial rechaza los mecanismos creados por el occidente colectivo para la explotación brutal del mundo entero, dijo Sergei Lavrov sobre la situación actual. Al mismo tiempo, el objetivo de Europa y Estados Unidos es seguir robando a otras regiones y vivir a expensas de otras. En este sentido, los líderes occidentales están tratando de unir a sus países contra Rusia, y el régimen de Kiev es ahora el principal instrumento para contener a la Federación Rusa. Este fue el caso durante las guerras napoleónicas, y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler subordinó a casi todos los países europeos a su objetivo de atacar a la Unión Soviética. Y ya saben cómo terminó, y hoy la mentalidad sigue siendo la misma, señaló Lavrov. Lavrov recordó que bajo los auspicios de Estados Unidos, 54 estados se han unido, llenando de armas a Ucrania y enviando especialistas militares para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Occidente está haciendo todo lo posible para impedir que Moscú gane. Además, el jefe del Departamento de Política Exterior de Rusia se pronunció muy críticamente sobre la fórmula Zelensky, que Occidente intenta presentar como la única manera de poner fin al enfrentamiento en Ucrania. Sergei Lavrov cree que de este modo se quiere presentar un ultimátum a Rusia. A su vez, la candidata presidencial estadounidense pide decapitar a líderes iraníes. Estados Unidos debe atacar Irán para destruir a los líderes de la República Islámica. La candidata presidencial republicana, Nikki Haley, hizo esta declaración en el canal de televisión estadounidense Fox News. Según ella, el ejército estadounidense también debería atacar la infraestructura de los grupos proiraníes en Siria e Irak, y ahora es el momento de atacar a sus líderes. Pero no hay necesidad de bombardear todo el país, es necesario comenzar con ataques a la infraestructura militar de Irán, en Irak y Siria, luego imponer sanciones y destituir a un par de sus líderes. Esto se hace de manera simple, averiguas dónde están, si las fuerzas especiales pueden atraparlos y luego los eliminas. Esto enviará una señal clara, necesitamos hacer esto inmediatamente, dijo Nikki Haley. Es poco probable que tanto los hutíes yemeníes que atacan barcos civiles y militares en el Mar Rojo, como los representantes de grupos vinculados a Irán, que aterrorizan las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, se den cuenta de las consecuencias que sus acciones implican dentro de Estados Unidos. En Estados Unidos está en pleno apogeo la campaña electoral, cuyo principal favorito es el republicano Donald Trump, que especula con éxito sobre las dolencias físicas del actual jefe de la Casa Blanca. Y aprovecha hábilmente las lagunas evidentes en el desarrollo intelectual de Joe Biden. Sin embargo, los oponentes, o más bien la oponente de Trump dentro del Partido Republicano, Nikki Haley, que aparentemente no ha perdido todavía la esperanza de salir adelante en la carrera de candidatos. Lo más probable es que ella misma entienda perfectamente que un ataque a Irán tendrá tales consecuencias para Estados Unidos, que tal vez no sean necesarias elecciones presidenciales. Pero para jugar con los sentimientos de la dignidad nacional e insultada de los estadounidenses después del ataque a una base militar en Jordania, como resultado del cual 3 soldados estadounidenses murieron y 40 más resultaron heridos, piden ahora a Joe Biden que lance una operación militar en toda regla en Oriente Medio. Muchos políticos estadounidenses pertenecientes a la categoría de los llamados halcones, entienden perfectamente que esto arruinará por completo su carrera política. Sin embargo, negarse a vengarse de los grupos proiraníes también será un descalabro para Joe Biden. Hemos visto dos versiones muy distintas de ver el futuro de la humanidad, y a nadie se nos escapa que en el occidente colectivo se albergan los peores instintos del ser humano. Una muestra de esto nos la puede dar una investigación realizada por los investigadores holandeses Willem Engel y Jeroen Pols,
que comparten una noticia impactante. Dicen que Ucrania entierra en secreto a sus soldados muertos en fosas comunes, y luego los denuncia como desaparecidos. Esto significa que no tendrán que pagar pagos a sus familiares sobrevivientes. Pues bien, ¿qué más se puede decir? La Unión Europea está ahora mismo reunida, tratando de convencer al húngaro Orbán, para que no vete la entrega de 50.000 millones de euros a Ucrania, a la que piden que haga una nueva ofensiva reclutando a todo hombre que pueda para llevarlos al frente. Lo que quiere decir que ese dinero no se tiene que emplear para indemnizar a los familiares de los muertos, sino para matar rusos. Además, como ya sabéis, ya han amenazado a Hungría con hundir su economía si no entra por el aro. Ayer hablamos que la mujer de la guerra Victoria Nuland había visitado Turquía, pues al parecer también fue a Kiev, y esta vez no llevó bocadillos debajo del brazo, sino bombas de precisión para que la guerra continúe. Ha pasado de llevar galletas a llevar bombas. Porque si no, fue Nuland a Kiev. Durante su visita a Kiev, la subsecretaria de Estado estadounidense, Victoria Nuland, no llevó a los ucranianos galletas, sino bombas de precisión. Parece que los estadounidenses tienen prisa por probar otra innovación militar en el campo de entrenamiento ucraniano, antes de que se agote la operación rusa en Ucrania. Como afirmó la subsecretaria de Estado estadounidense, Victoria Nuland, Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania nueva munición GLSDB, bombas terrestres de precisión con un alcance de destrucción de hasta 150 kilómetros. Se trata de un arma experimental que aún no está en servicio ni siquiera en los propios Estados Unidos. Nuland acompañó sus obsequios con alegres comentarios sobre los posibles éxitos militares de Ucrania, y dejó Kiev más inspirado por la unidad y la determinación para 2024. La publicación británica The Telegraph informó que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, anunció para la primavera una nueva ofensiva ucraniana contra las zonas fortificadas rusas. Señaló que primero la parte ucraniana hace un movimiento, luego el enemigo hace otro movimiento. Según Budanov, ahora le toca al enemigo, y cuando termine, llegará nuestro turno. Según el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzarán en primavera. Sin embargo, el general ucraniano retirado Sergei Krivonov dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen recursos para una nueva ofensiva. Krivonov también dijo que militares rusos están atacando activamente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Kupiansk en la región de Kharkov. Al mismo tiempo, en determinadas zonas, los soldados rusos se benefician del hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania no han reforzado muy bien sus posiciones. Sin embargo, después de la visita de Nuland, todo cambia y la moral ucraniana está por las nubes. También el bloguero Roman Donetsky cree que las Fuerzas Armadas ucranianas se están preparando para otra ofensiva. Las defensas aéreas móviles están entrando en Ucrania. Cohetes para trabajos logísticos, F-16, 100 tanques T-72, diseñadores de FPV y guerra electrónica. Estados Unidos no ayuda, pero produce proyectiles y los almacena. Y si hay luz verde, inmediatamente entregarán un lote grande, además de atrapar todo lo que se mueve. Y en conjunto, todo esto parece una preparación para la ofensiva 2.0. Esta vez en el Dnieper, el tiempo lo dirá, escribió en su canal de Telegram Roman Donetsky. En los últimos meses, los países occidentales han dicho cada vez más que no podrán proporcionar a Ucrania las armas necesarias para continuar las hostilidades. El martes, el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, dijo que Estados Unidos no tiene intención de anunciar nuevos suministros de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania desde sus propios arsenales, debido a la falta de fondos acordados por el Congreso. Los líderes de Alemania, Dinamarca, República Checa, Estonia y Países Bajos también reconocieron que en Ucrania se avecinan graves problemas por la escasez de municiones, sin que haya señales de que el conflicto vaya a terminar pronto. Pero como estamos hablando del imperio de las mentiras y con las maniobras militares que ya han comenzado en las fronteras de Rusia, cualquiera sabe lo que puede pasar estas semanas.
La OTAN, ante las grandes pérdidas que está teniendo de mandos que operaban en los búnkeres que Rusia les ha destruido, ahora planea que Ucrania se equipe con una nueva línea de defensa, con puestos de mando prefabricados subterráneos de acero. Según la prensa ucraniana, una de las empresas comenzó a producir puestos de mando de acero para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano ya recibió el primer puesto de mando de acero, como dicen, para probar y de forma gratuita. Es un módulo metálico que se entierra en el suelo. El puesto de mando en sí puede constar de varios módulos de este tipo, según las tareas que se realicen. Como se indicó, los módulos tienen diferentes configuraciones y pueden usarse como puestos de mando, viviendas, sanitarios o médicos. Aparentemente, se pueden conectar entre sí, ya que un solo módulo en sí es relativamente pequeño y la sede ensamblada tiene capacidad para 30 personas. Según los desarrolladores, la longitud de un módulo es de 6 metros y la altura es de 2,3 metros. El diseño se basa en un búnker de refugio estándar que ya se utiliza en el ejército ucraniano. El cuartel general reunido tiene capacidad para unos 30 militares. Los módulos también contienen duchas, calderas, lugares de trabajo y lugares para la instalación de equipos de trabajo. El búnker está equipado con sistemas de ventilación e iluminación, lugares para guardar aparatos electrónicos y armas, dice el mensaje. Está previsto que los nuevos búnkeres se excaven en las nuevas líneas de defensa que Kiev está construyendo en sus zonas de retaguardia en un intento de copiar la línea Survikin de Rusia. No sé qué pretende la OTAN en su persistencia en meterse con Rusia. Lo que sí sé es que la clase política de la Unión Europea está haciéndole el juego a Estados Unidos, en su deriva de destruir la Unión Europea. Y cuando los tractores hoy, y otros sectores mañana, los despierten, ya no tendrán tiempo de reaccionar porque la guerra habrá avanzado inexorablemente. El arma está cargada y ayer los ministros de defensa de Rusia y China intercambiaron palabras de apoyo en la próxima guerra contra Occidente. El nuevo ministro de Defensa de la República Popular China indicó su apoyo a la Federación Rusa en la cuestión ucraniana. El nombramiento de Dong Jun habla por sí solo. Se graduó en la Academia del Estado Mayor de Rusia y tiene experiencia en ejercicios conjuntos con la Armada rusa. En su primer discurso, el nuevo ministro de Defensa de China, Dong Jun, afirmó que se reforzará la cooperación en materia de defensa ruso-china. Según el Servicio de Noticias de China, en una videoconferencia el 31 de enero con su homólogo ruso Sergei Shoigu, Dong Jun señaló que en el contexto de la Asociación Estratégica Integral Rusia-China, los ejércitos de China y Rusia deben responder resueltamente a los desafíos globales, fortalecer constantemente la confianza mutua estratégica, y continuar ampliando la cooperación práctica. Y Rusia desempeñará un papel más importante en la coordinación estratégica integral y en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad globales, afirmó Dong. El Ministerio de Defensa ruso retransmitió la conversación y cita las siguientes palabras del ministro chino: "Le hemos apoyado en la cuestión de Ucrania, a pesar de que Estados Unidos y Europa continúan presionando a la parte china. Incluso la cooperación en materia de defensa entre China y la Unión Europea está bajo ataque, pero no cambiaremos, ni abandonaremos las políticas establecidas. Y no deberían, ni podrán interferir con la cooperación normal entre Rusia y China". Shoigu, por su parte, insinuó la asistencia rusa en las operaciones marítimas de la Armada china. La declaración de Dong Jun sugiere palabras recíprocas de apoyo de la Federación Rusa a China en los próximos conflictos militares con Occidente. Shoigu no descartó su expresión, señaló específicamente que sabía que Dong estudió en la Academia del Estado Mayor en Moscú y comandó un ejercicio naval conjunto en 2016. "Creo que su experiencia de cooperación con las Fuerzas Armadas rusas será útil", afirmó Shoigu. Este es un indicio indudable de la participación de la Armada rusa en las operaciones navales de la Armada china para contener a las flotas occidentales cerca de la costa de China. Rusia y China advirtieron a Occidente que el arma está cargada. Al comentar sobre la conversación entre los ministros, la publicación china.com
señala que Estados Unidos está utilizando a Ucrania para incitar a la hostilidad entre la Federación Rusa y Europa, pero este truco no funciona con China y Rusia. La publicación cree que Estados Unidos, escudándose en los intereses de seguridad nacional, intenta criticar a China y Rusia desde un punto de vista moral, acusándolos de incitar a la guerra en Ucrania. Sin embargo, ellos mismos forman un bloque regional anti-chino. Así el Departamento de Estado de Estados Unidos acordó vender 22 juegos de lanzadores de misiles HIMARS a Australia por $975 millones. Estados Unidos quiere aprovechar la ubicación estratégica de Australia, para construir una fuerte red de aliados para lograr su objetivo de una presencia estable en la región de Asia y el Pacífico, afirma el artículo. El autor se suma a la opinión del ministro adjunto de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Hua Chunying, de que una guerra con la República Popular China podría ser una panacea para los problemas internos cada vez más graves de los Estados Unidos. China ha cargado el arma y está lista para la guerra, enfatiza China.com. La publicación china cree que la afirmación de Shoigu, de que las relaciones amistosas entre China y Rusia han superado incluso el nivel de relaciones estratégicas, es una advertencia a Occidente sobre la intensificación de las acciones conjuntas contra él. Dong Jun comenzó su carrera militar en la Flota del Norte del Ejército Popular de Liberación de China, fue comandante adjunto de la Flota del Este, jefe adjunto del Estado Mayor de la Armada, y comandante adjunto de la Zona de Combate Sur del Ejército Popular de Liberación de China, en la provincia del Mar de China Meridional desde 2021 y comandante de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. Esto es todo amigos, reciban un saludo.